Ok. Hoy seguimos avanzando con nuestra serie sobre Valores 242 y la intención, mis hermanos, de esta serie es el hecho de que conozcamos un poco más nuestra identidad como iglesia reformada. Hasta hoy hemos tratado de ver algunos temas, como por ejemplo, queremos ser una iglesia reformada que pone a Dios en primer lugar. Amén. Queremos ser una iglesia reformada que invierte en el reino. Cuando hablamos de invertir, hablamos de tiempo, esfuerzos, recursos, dones, talentos. Que lo que Dios nos dio lo podamos poner para su obra. También queremos ser una iglesia, como veíamos la semana pasada, que sirve. En el sentido de que Dios nos ha dado un llamado, Dios nos ha dado un propósito y por lo tanto somos llamados a servirle. Y hoy quiero que vayamos a ver el valor de la confianza. Y la idea principal es, queremos ser una iglesia, queremos ser cristianos reformados que confían en Dios. Empecemos entonces tratando de entender un poquito lo que significa confiar, porque creo que todos de una o de otra forma conocemos la palabra, hemos usado la palabra, pero a veces nos olvidamos de su significado. ¿Qué es confiar, hermanos? ¿Para ti qué es confiar? ¿Cómo? ¿Creer? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Seguridad? ¿Qué más? ¿Dónde aplicas la palabra confiar? No confíes. Sí, pues tiene como estos significados que hemos dado. De hecho, también lo podemos aplicar, por ejemplo, cuando encomiendas algo, ¿verdad? Te lo encomiendo. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás confiando, ¿verdad? También se da mucho cuando encargas algo. Te lo encargo, dices. Encargar algo sería entonces confiar, ¿no? Otra forma de entender la palabra confianza es depositar. Cuando depositas dinero a tu cuenta, ¿qué estás haciendo? Confiando que no te lo roben, ¿va? ¿No? Pero también confianza tiene que ver con esperanza. Es dar una esperanza en el sentido de que algo que se dijo va a pasar y entonces se le dice a la persona, ten confianza, ¿no? Ten confianza. Tienen 6 años buenos, ¿o no? ¿Quién sabe? Lo curioso es que todos, hermanos, todos confiamos, todos ejercemos confianza. Y aquí hay un elemento que la confianza está relacionada con la fe. Porque ¿qué es la fe? ¿Verdad? Entonces la fe se traduce como un elemento de confianza. Y aunque digamos que no, y ojo aquí, el tema de la confianza no es exclusivo de los cristianos. Los inconversos también tienen fe. A veces tienen más de ellos, ¿no? La confianza tiene que ver entonces con el hecho de tener fe. Y cuando tú y yo confiamos en alguien o en algo, literalmente es como dejar de tener el control que a muchos nos gusta tener y soltarlo. Volvemos al ejemplo del depósito. Así sean 100 pesos, tú lo depositas a una cuenta y estás confiando que se va a guardar. ¿Va? Todos ejercemos fe, todos ejercemos confianza. Y hermanos, todos los días ejercemos esa confianza. Por ejemplo, si te toca viajar en colectivo, en taxi, en autobús o en avión, ¿en quién confías? Ya sé que ustedes confían en Dios, pero humanamente hablando, ¿dónde está tu confianza? Dices, ni lo conozco. Recuerdo
hace muchos años yo trabajaba en la terminal de autobuses, pues de unas combis allá en Comitán cuando estaba yo en la universidad. Recuerdo que unos papás llevaron a un joven y le dijeron al joven, Dios te bendiga, que Dios cuide tu camino, le dijeron. Y el joven se voltea a sus papás y le dice, ¿yo qué? Yo no voy a manejar. Que Dios bendiga al chofer. Yo no voy a manejar. Y hermanos, si alguna vez te has subido al avión, toda tu confianza está en que ese hombre o esa mujer que esté piloteando ese aparato lo haga bien. Te subes a un colectivo, te subes a un taxi, vaya. Y todos ejercemos la fe, todos ejercemos la confianza, todos ejercemos el hecho de decir, voy a llegar. Lo curioso es que cuando pasamos al ámbito cristiano, espiritual, confiar en Dios se vuelve difícil. ¿O será fácil? ¿Por qué creen ustedes que es más fácil confiar en un chofer de colectivo a confiar en Dios? Porque seamos sinceros, el chofer del colectivo, ¿lo conoces? Tal vez no, tal vez sí. Pero de una o de otra forma, maneje como maneje, tú dices, voy a llegar. ¿Estás confiando? O nadie se sube a un colectivo o a un autobús diciendo, ay Señor, ojalá choquemos para no llegar a trabajar. No, yo creo que nadie. Todos subimos con la confianza de que vas a llegar. Es más, muchos salimos de la casa diciendo, nos vemos al rato regreso. Eso es fe, eso es confianza. Pero cuando surge un problema que va más allá del tema, vaya, de la vida diaria, se nos pide y se nos dice, confía en Dios. ¿Por qué confiar en Dios se complica? Y es curioso porque confiar en Dios no es fácil. Nuevamente, volvamos al elemento de qué es confianza. Si confianza es soltar algo, el ejercicio diario de nuestra fe, soltamos muchas cosas confiando en otras personas y cuando se trata de soltar algo a Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, la duda llega. Nuevamente, nadie se sube a un colectivo dudando que no vas a llegar. Es más, muchos tal vez te suben y dicen, te avisan, ya voy, llego en, ¿no? Y hasta dices, le mandas pensamientos positivos al chofer, ¿no? De, ojalá se apure, ¿no? ¿No? O sea, pero cuando se trata de algo que tiene que ver con algo más grande, que se nos pide confiar en Dios, la duda llega. Y nos cuesta soltar algo. Nos cuesta abandonarnos, como se dice a Dios. Mi teoría es que nos cuesta confiar en Dios porque cuando entramos, por así decirlo, al área espiritual, en el tema de confiar en Dios, hay alguien que no quiere que confíes en Dios. Y ese alguien es Satanás. ¿Por qué? Hay un tema que los teólogos han denominado una fe natural y una fe sobrenatural. La fe natural básicamente es esa que ejercemos todos los días. Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez que te has comido unos tacos ahí en la esquina de tu trabajo o cerca de por ahí? ¿Tú te los comes? En fe. No vas y dices, oye, ¿dónde compraron la carne? No. Tú dices, no. Un raspado, dices. No saben ni de dónde viene esa agua. ¿Verdad? Y hasta dices, no me hizo mal. Dame otro. ¿No?
Esta es la fe natural que ejercemos todos los días. Que hacemos algo o tomamos decisiones creyendo específicamente que no va a pasar algo malo. Esa es la fe natural. Y esa fe no la tiene solo el cristiano, la tiene todo mundo. Y a veces, siendo sinceros, tiene más fe el no cristiano que el cristiano. Yo en lo personal lo digo para mi vergüenza, me he visto con menos fe que el no creyente. En las últimas veces que me ha tocado, por temas del ministerio, estar viajando, de repente siento que el avión da como frenón ahí. Y le digo, Señor, ahí te voy. Y luego empiezo a ver la demás gente y tranquila. Y digo, ¿cómo es posible que se supone que yo tengo a Dios y vengo aquí con miedo? Y el otro que hasta ya está pidiendo su cerveza. Dame una, iba a decir. Es broma, hermanos. Bueno, cero alcohol. No, también es broma. ¿O cuántos son presbiterianos? Entonces, en el ámbito espiritual, cuando se trata de confiar en Dios, Satanás viene y es quien ataca nuestra mente. Cuando ejerces tu fe natural, a Satanás ni le interesa. A Satanás no le interesa poner ahí una bacteria en los tacos de chicharrón que te vas a comer. No. Pero cuando se trata de confiar en Dios, Satanás ahí sí le interesa. Y entonces Satanás comienza a hacer algo que comúnmente hace y enviar dardos a tu mente. Porque ¿dónde empieza la batalla espiritual? La mente. Y entonces empiezas a dudar. Y empiezan las dudas, ¿será que esto es la voluntad de Dios? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Y sabes a dónde te lleva Satanás? Te lleva a un elemento de empezar a ver todas las cosas negativas de una decisión y la idea es que no actuemos en fe. La idea es que no caminemos en fe. Y cuando empezamos a dejar de caminar en fe, en esencia Satanás nos lleva al punto de caminar confiando en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Y ahí ya no estamos testificando de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Vuelvo a repetir, caminar en fe no es fácil. Pero ese es el llamado de la iglesia. Y ese es nuestro llamado. Por eso es importante, mis hermanos, cuando se trata de la fe, de confiar, es importante conocer las promesas de Dios. Porque cuando Satanás venga con un dardo a tu mente, la pregunta es, ¿cómo tú vas a combatir ese dardo? Lo hemos visto, lo hemos mencionado. Tú conoces la armadura que se nos ha sido dada en Efesios 6, ¿verdad? Dime una cosa, cuando se habla del escudo, ¿cómo se le menciona al escudo? El escudo de la y la espada de él, que es la. Entonces, en esencia, lo que Pablo está diciendo es que cuando venga un dardo a tu mente de Satanás, un argumento de Dios ya no te ama, Dios ya no está contigo, ese es un dardo. La idea es que tú pongas el escudo de la fe en un elemento de eso no es cierto, porque la Biblia dice que Dios me ama con amor eterno. Lo que pasa es que no sabemos pelear. Bueno, en el ámbito espiritual, porque de ahí asume cualquier cosa lo armamos un pleito. Pero en el ámbito espiritual, donde aquí es el asunto, Satanás buscará que no confiemos en él. Y mira, te lo digo con todo respeto, tal vez tú has tenido experiencias con demonios, experiencias sobrenaturales, está bien. Pero a Satanás no le interesa mandarte demonios si sabe que con
meramente dardos a tu mente ya te derrotó. ¿Para qué ocupa demonios? Si ya estás derrotado creyendo más la voz de Satanás que la de Dios. ¿O cuántos demonios le mandó Satanás a Eva y Adán? ¿Qué hizo con ellos? ¿Platicó? Se puso a hablar con ellos y le dijo, ¿qué les dijo Dios? Ah, nos dijo esto. No, mira, lo entendieron mal. Es así, y es así, y es así. Y muchos terminamos escuchando más la voz de Satanás que la de Dios, empezamos a razonar bajo esos argumentos y concluimos entonces que Dios no está con nosotros, que Dios ya se olvidó de nosotros, que Dios no me va a bendecir en esta decisión, que he orado, que he ayunado y que voy a tomar esta decisión en fe, y entonces empiezo a ponerle peros y peros y peros y nuestra vida se vuelve una vida estancada, que nuestros pasos ya no son de fe, nuestros pasos son según nuestra lógica. Y vuelvo a repetir, la fe implica que muchas veces demos pasos, en momentos donde simple y sencillamente no tenemos nada seguro. Lo hemos visto a nivel iglesia, hermanos. Hasta ahorita yo no he visto un proyecto como tal en el cual tengamos todos los recursos, en el cual entonces tengamos que dar los pasos. Hemos caminado en fe. En el camino el Señor va proveyendo, en el camino el Señor va abriendo el camino, abriendo las puertas. El problema radica que nuestra lógica nos dice lo contrario. Y a veces súmale a nuestra lógica otras voces que escuchamos, menos la de Dios, otras voces que nuevamente vienen del enemigo, entonces terminamos concluyendo cosas que no están en la Biblia. Todos aquí deberíamos entonces de decir, necesito ir a la Escritura, porque en la Escritura es donde encuentro lo que Dios ha dicho. No tengas conversaciones con Satanás, no pierdas tu tiempo razonando con él. Él quiere llevarte a un terreno donde, déjame decírtelo así, y perdón por ser pesimista, posiblemente te va a ganar. Satanás, dice el dicho, sabe más por viejo. ¿A poco crees que no ha probado miles y miles de estrategias a lo largo de la humanidad? No somos más sabios. Por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y dónde obtenemos la sabiduría de Dios? En su palabra. Entonces, cuando el argumento venga, cuando el dardo del enemigo venga a tu mente, tú debes de discernir esto de dónde viene. ¿Viene de Dios? ¿Viene de Satanás? ¿Viene de Satanás? Tengo un argumento de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no tengo ningún argumento de Dios. Y entonces viene el dardo y, sí es cierto. Sí, yo creo que le caigo mal a los hermanos de la iglesia. Sí, por eso ya no voy mejor. ¿Quién te dijo eso? No, sí es cierto, yo creo que no la voy a hacer en esto que Dios me llamó a hacer. Entonces mejor no. Ni lo has intentado. No, yo creo que eso ya no se va a dar en mi vida porque ya Dios se olvidó de mí. ¿Quién dijo que se olvidó de ti? Y luego, y eso es lo que vamos a ver un poco el domingo, luego el problema que surge es que nuestros sentimientos se vuelven los que mandan. Dependiendo cómo nos sentimos, decidimos. Tus sentimientos no deben de tener la autoridad en tu vida. Quien debe de tener la autoridad en tu vida es la palabra de Dios. ¿O no dentro de nuestra confesión de fe está sola escritura? Hermano, sola escritura no nada más es una cosita ahí que decimos, soy reformado y las 5 solas. No.
Eso hay que ponerlo en práctica en nuestra vida si realmente queremos ser reformados. La escritura significa que la palabra de Dios es la autoridad en tu vida, no tus sentimientos y no Satanás. Y mira cómo Dios se lo dice en este caso al pueblo de Judá. Jeremías capítulo 17, verso 5. Yo trato de decírselos más bonito, hermanos. Pero miren cómo Dios los dice. Así dice el Señor. Jeremías 17, 5. ¿Qué dice? Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne y del Señor. Entonces, cuando yo dejo de confiar en Dios y confío, ok, tal vez no tanto en otra persona, sino en mí mismo, en un elemento, por eso dice, y hace de la qué, carne. ¿Qué cosa? Entonces, ¿cómo Dios nos describe? ¿Verdad? Porque hermanos, imagínate que una persona a quien estimas mucho, le tienes un cariño muy cercano, muy fuerte, de repente te dijera, ¿sabes qué? No confío en ti. ¿Eso te dolería? Aquí estamos tratando con el corazón de Dios. Porque cuando yo dejo de confiar en Dios y confío en algo más o en alguien más, es una ofensa a Dios. Y saben, cuando hablamos, por ejemplo, de pecados, siempre a veces nos vamos a los más escandalosos. Pero aquí hay uno en particular que muchas veces caemos en esto y ni cuenta nos damos. Y es dejar de confiar en Dios. Y es una ofensa, porque en esencia es decirle, tú no puedes ayudarme. Mira el siguiente verso. ¿Cómo lo ejemplifica? Cuando empezamos a confiar más en el hombre, llámese tú mismo, llámese tu dinero, llámese tus talentos, llámese tus dones, o llámese como quieras llamarlo, será como un arbusto que dice, en un lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra que salada. O sea, dejar de confiar en Dios es estar salado. ¿Has usado esa frase de estás salado? ¿A quién se lo dices? Al salado. A una persona que intenta una cosa, le va mal, intenta otra. Es más, ¿quieres intentar algo tú y estás cerca? ¿Qué le dices? Andate para allá. No me vayas a echar tu sal, le dice uno, ¿no? Bueno, esa expresión está usando Dios para aquella persona que deja de confiar en Dios y empieza a confiar en sí mismo. Y hermanos, tendríamos que examinar nuestras vidas porque nuestras decisiones van a testificar en dónde hemos confiado, en dónde está nuestra confianza. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tus finanzas? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu paternidad, tu maternidad? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿O cómo ha estado tu vida en un periodo de tiempo
puede ser que la mayoría de tus malas decisiones que has tomado es por una sola razón. Y esa razón es que no estás confiando en Dios. Por ejemplo, será como un arbusto en lugar desolado. Y esta frase me llama mucho la atención que dice, y no verá cuando venga el bien. ¿Qué significa esto? Significa que vienen bendiciones a tu vida y tú ni las ves. Porque estás ensimismado en ti mismo o en algo en particular que no logras ver lo que Dios está hablándote a tu vida. No logras ver, o voy a ponerlo así, no logras oír la voz de Dios en su palabra. Y entonces seguimos tomando malas decisiones. Esto es como aquel que tiene una deuda, le llega un recurso, en lugar de cubrir esa deuda, ¿qué hace? Lo gasta. Y lo peor de todo es que lo gasta en algo más caro. Y antes tenía una deuda, ahora tiene. Miren lo sutil que es esto. Tú tienes una deuda de 5,000 pesos y no tienes nada. Oras al Señor. Señor, dame, ¿cuánto? 5,000 pesos. Señor, dame 5,000 pesos. Y de manera milagrosa te llegan 5,000 pesos. ¿Qué haces? La lógica diría, me llegan 5,000 y debo 5,000, lo pago. Pero ¿qué dice nuestra mente? Hot sale. No. ¿Qué dice nuestra mente? Es que si pago todo, pero si no tenías nada. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos ahí? Más paga. Que me lleguen 8,000. Llegan 5,000, que fue lo que oraste. Por eso ayunaste. Por cierto, hay ayuno el domingo. Oraste, ayunaste, clamaste. Y el Señor en su misericordia, a saber cómo, pero te llegaron 5,000. Y en lugar de decir, estos 5,000 es porque tengo una deuda de 5,000 y yo oré y pedí esto y voy a confiar en Dios, voy a pagar el total de las deudas y me voy a quedar al menos en cero, pero no en menos 5,000. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando hemos llegado al cero? Vamos por más, porque dices, de todas maneras, no debo nada. Pero ¿en quién seguimos confiando bajo esos pensamientos? En nosotros. Y cuando te llegan las bendiciones, ni las vas a ver. Oye, pero si me llegó tanto y así, ¿saber? Pues porque no las ves. ¿Y no las ves por qué? ¿Porque somos ciegos? ¿Por qué razón no ves las bendiciones que te llegan? ¿Cuál es la razón de este versículo? ¿Puedes poner el anterior? Porque confiamos en el hombre, en nuestras fuerzas, en nuestra lógica, en nuestra estrategia. Y muchos vivimos esperando la llegada de Cristo. No porque ya querramos irnos, porque ya no sé cómo hacerle con tanta deuda. Aunado a la falta de contentamiento y otras cosas. Pero muchas veces nosotros hemos tomado malas decisiones a raíz de que no confiamos en Dios.
¿Y saben por dónde hay que empezar? Muchos queremos empezar en hacer una reforma a nuestras finanzas, a nuestras vidas y a o a otras áreas de nuestra vida. No, 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 por ahí no se empieza. No se empieza por ahí. Se empieza arrepintiéndonos de nuestro pecado, porque nuestro pecado se llama autoconfianza. Tenemos que doblar rodillas y decir, Señor, perdóname, porque la mera verdad no confío en ti, confío en mí. Es que la neta, hay veces que me urge y tú nomás no me contestas. ¿No ese fue el problema de Saúl? A Saúl le dijeron, voy a llegar en 5 días. Se le empieza a armar un problemón al hombre. Y en su desesperación, hace las cosas a su manera. Cuando llega Samuel, ¿qué hiciste? Es más, le dice, locamente has actuado. Y ahí declara que el pecado de desobediencia es igual al pecado de hechicería. Decimos, yo no hago hechicería. Pues el elemento de desobediencia, dice el profeta Samuel, es igual al de hechicería. Y en esencia la desobediencia es no confiar en Dios, porque Dios está diciendo, confía en mí. ¿Cuál es la contraparte de confiar en el hombre? Confiar en Dios. Y ahora mira los contrastes que Jeremías nos presenta. Verso 7. El primer contraste está en la primera palabra. Porque en el versículo 5 dice así, dice el Señor. ¿Cuál es la palabra que dice en el versículo 5? ¿Te acuerdas? Maldito. ¿Y cuál es la primera palabra que aparece aquí? Bendito. ¿Ven la primera diferencia de confiar en el hombre y en Dios? Y miren, hermanos, ustedes bien saben que como iglesia no creemos en las maldiciones generacionales. Lo que estás viviendo, ¿culpa de quién es? Aquí no hay pretexto de es que mi abuelita tenía una mesa. Porque, ¿verdad? Luego hay ese tema de, ¿no? Es que mi bisabuela, ¿no? Hablaba con los gatos. Que fumaba. No, dices que de chiquito, dice, me llevaron al panteón. Y algo ahí. Y entonces, esa es una forma de evadir nuestra responsabilidad. Ahora, yo sé que, explico esto porque yo sé que la palabra maldito, pues no es una que se ponga mucho en nuestro lenguaje, ¿verdad? Porque imagínate que estás dando una consejería y de repente la persona te dice, no, sabes, creo que mi pecado es que no confío en Dios. ¿Qué le dirías tú? Déjame darte tu diagnóstico. Eres maldito. Y la otra persona, amén, amén, lo recibo. No lo usamos. Pero es curioso que cuán fácil podemos vivir en maldición. Ahora, ¿qué significa vivir en maldición? Porque, no, o sea, la palabra maldición la hemos como que puesto así de wow, o sea, oh, ¿no? Mira, una de las características de una persona que está bajo una maldición es lo que Jeremías nos dice. Por ejemplo, ¿puedes volver a poner el verso 6? ¿Será como arbusto? Imagínate un lugar desierto donde hay solo una planta. No hay agua, no hay nada. ¿Cómo le va a hacer eso? Ese arbusto. No va a poder. El elemento maldición aquí no se ve como un tema de condenación. El elemento aquí es no confiar en Dios, es
básicamente no vas a poder solo, no vas a poder sola. Eres literalmente como una planta en medio del desierto, sin agua, sin nada, no vas a poder. Es como Jeremías te está diciendo, deja de confiar en el hombre, no te va a llevar a nada bueno. Es por eso, porque confías en el hombre, que hay una maldición, que en esencia la maldición no permite ver las bendiciones. Ahí lo dice, y no verá. Y luego, ¿habitará qué? O sea, no solo es el hecho de estar en el desierto. Imagínate que ahora en el desierto habitan piedras y en medio de esas piedras va a estar desolado y una tierra salada. En esencia no vamos a poder salir de la situación que estamos si seguimos confiando en el hombre. No sé cuántos años, meses, días o semanas llevas con el mismo problema. No has podido salir de ahí por una razón. No confías en Dios. Ese es el problema. Por eso es que hacen negocios toda esa gente vendiendo humo, diciendo, vamos a romper maldiciones. ¿Qué romper maldiciones? Tu paga quieren. Aquí no se trata de romper maldiciones, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. ¿Verdad? Ok, entonces, en esencia aquí es, si ya no hay una maldición sobre nosotros, ahora ¿estamos? Créanlo, pues hermanos. Ahora estamos bendecidos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Si todavía todo lo que hacemos nos sale mal. Si ya no estamos malditos, ¿ahora estamos? ¿Por qué estamos tan salados? ¿Quieres intentar algo? Mal. ¿Inviertes acá? Mal. ¿Vas para allá? Mal. ¿Intentas acá? Mal. Dices, y te digo, nuestra salida es fácil. Creo que alguien me está echando brujería. Mira, los brujos, todos los brujos se pueden levantar contra ti. No pueden hacer nada contra ti. Porque la sangre de Cristo te protege. El problema no viene de afuera, entonces. Es que me está atacando el enemigo. Uno es su propio enemigo. Porque desde aquí adentro, yo no confío en Dios. Entonces, lo que aquí hay, sale en mis decisiones. Entonces, por eso sigo endeudado, por eso siguen las mismas broncas en mi matrimonio, por eso sigue lo mismo y termino repitiendo patrones que un día dije que no lo iba a hacer. Porque en esencia no confiamos en Dios. Pero es más fácil echarle la culpa al diablo. ¿Verdad? Está más chido y suena más espiritual. ¿Verdad? No, hay que empezarnos a ser responsables. Y eso empieza confesando nuestro pecado. Y nuestro pecado es, Señor, no confío en ti. Porque mira cómo se ve una vida que confía en Dios. Ahora sí, por favor, verso, dijimos 7. Bendito este versículo es hermoso. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es. Habíamos dicho que el otro dice, de su carne es su fortaleza, del Señor aparta su corazón. Ahora, verso 8. ¿Será como qué? ¿Te acuerdas el que confiaba en el hombre era un arbusto? ¿En dónde? En el desierto. Ahora, el que confía en Dios es como ya ni siquiera arbusto. Un árbol plantado junto a qué? O sea, mientras el que confía en el hombre literalmente no tiene de dónde sacar sus nutrientes, el que confía en Dios, ahí está fluyendo. Dice, extiende
junto a la corriente. No temerá y sus hojas, algo importante. El hecho que confiemos en Dios no nos libra de problemas. No vamos a comprar la mentira. Ay, ya estoy confiando en Dios, ahora no tengo problemas. No, déjame decirte esto. Entre más confíes en Dios, ahora sí, el enemigo va a venir en tu contra. Si no confías en Dios, el enemigo, mira, ha de decir, ni lo topo. ¿Para qué lo ando ahí mandando dardos? Si ya solito. No ocupa mi ayuda. No confía en Dios. Ah, pero aquí hay uno que confía en Dios. Va a poner todos sus misiles contra ti. Se va a levantar contra ti. Pero la promesa es, no temerá cuando venga el calor. No está diciendo que no vendrá calor. Vendrá calor, vendrá fuego de prueba. Pero sus hojas estarán. Vas a tener años de sequía. Vamos a seguir el ejemplo que poníamos. Van a haber momentos donde no vas a tener. Raros esos momentos, ¿no? En años de sequía, ¿qué va a pasar? No dice te van a llegar ahí depósitos por actos de... No. Cuando lleguen los momentos donde falte lo necesario, no vendrá la angustia. No saldremos corriendo a buscar, como lo hemos hecho quizás en otras ocasiones. Confiaremos y descansaremos en Dios. Y no cesará de dar fruto. Hermanos, ¿qué es lo más fácil? ¿Confiar en Dios o confiar en el hombre? Es confiar en el hombre. Lo debemos de reconocer. Y como decía, es más fácil confiar en el taquero que sus tacos no me van a hacer mal, a confiar en el Dios eterno que envió a su Hijo para salvarme y me ha dicho que me ama y me ha dicho, no temas, yo estoy contigo. No te angusties. No te desesperes. No te vuelvas a endeudar. No salgas corriendo a hacer lo mismo que has hecho una y otra, porque son esas decisiones que de manera muchas veces ya como un círculo vicioso nos han llevado hasta este punto. Y es por eso que no salimos. Y es por eso que parece ser que a veces nuestra vida cristiana, que sabemos, somos bendecidos, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, podemos estar en una congregación bíblica donde hay sana doctrina, seguimos viviendo un cristianismo en derrota, tristes, agüitados. Y es por eso que luego estas congregaciones quieren manejar el elemento emocional, porque en esencia, por lo menos en el tiempo de la alabanza o en el tiempo de la prédica, por lo menos, pues me olvido de mi problema. No quiero venir a una iglesia que me digan que mi pecado es ese. Pues sí, pero es mejor, porque entonces ya sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Pensé que iban a decir amén, hermano. Confiar en Dios no es fácil. Confiar en Dios es difícil. Pero ese es nuestro llamado, hermanos. Y ojo, tenemos que entender el elemento de confiar en Dios. Porque confiar en Dios no es pasividad, no es decir aquí confiando en Dios, no. Se confía en Dios actuando. ¿Cómo se ve un cristiano que confía en Dios? ¿Cómo se ve una vida de un cristiano que confía en Dios? ¿Cómo la ves? Porque pone en sus redes sociales, ¿confiando en Dios? Porque cuando le preguntas cómo estás, te dice, ¿aquí confiando en Dios? ¿Cómo se ve a alguien que confía en Dios? Porque, de decirlo, a ver, les pregunto, ¿cuántos confían en Dios?
Pues este sermón está mal aquí. ¿De decirlo? Todos. ¿O te has encontrado con un cristiano que cuando le preguntes, ¿cómo estás? Y te diga, aquí confiando en el hombre. Pastor Alex Díaz cuenta que le preguntó a una persona, y le dijo, ¿cómo estás? Aquí pecando, pastor. Y dice el pastor Alex, esta es una buena respuesta. Lo que pasa es que ¿qué van a decir de nosotros si decimos que andamos confiando en el hombre? Entonces, ¿qué mejor decimos? Ven aquí confiando en Dios. Bendecidos y en victoria, ¿no? Que ya suenan esos clichés como ya, ¿no? Escuché ahorita que venía me mandaron un videito de un predicador muy famoso que decía, visualízate en la casa que Dios ya te dio. Y como nadie dijo amén, dice, reprendo, dice, la incredulidad de esta iglesia. Y yo dije, por un momento, no me manden esas cosas, dije yo. Pero el problema es que muchos venimos de iglesias donde nos llevan a un elemento emocional y empiezan a jugar con una doctrina de decláralo, piénsalo, confiésalo, y cuando nos damos cuenta que eso no funciona, porque ni es bíblico, y ahora vamos a la escritura y empezamos a ver elementos como Dios diciendo, confía en mí, porque eso sí dice la Biblia, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo ahorita. Ok. ¿Cómo aplicamos el confía en Dios? ¿Cómo se ve una vida que confía en Dios? ¿Declarando cosas? ¿Pensando positivamente? No, porque si no queríamos en el juego de las otras iglesias. ¿Cómo entonces se traduce el confío en Dios? ¿Verdad? Pensemos en cosas prácticas. Confiamos en Dios y es por eso que le servimos a Dios. No me digas que confías en Dios si no te has sumado a servir en algo de la iglesia. Perdón que te lo diga, pero no me digas que confías en Dios si no puedes ni siquiera usar los dones y talentos que Dios te dio para empezarlos a poner por obra. Entonces, ¿cómo confías en Dios? Si no quieres servir, cuando el Dios que te ha llamado y que te dice confía en mí, también te dice hay servicio. ¿Sabes? Mire, es que aquí está la lógica del pensamiento. No quiero sumarme a servir porque tengo bastantes problemas, tengo bastantes. Entonces, en esencia, ¿qué digo? Primero, resuelvo aquí y después empiezo a servir. Eso es confiar en el hombre. ¿Ven la lógica? Si tú estuvieras evangelizando a alguien y ese alguien te dice, sabes, tengo 3 problemas graves, los soluciono y luego voy a la iglesia, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Ven, Dios te va a ayudar con esos problemas, porque no lo creemos para nosotros. ¿Por qué no lo creemos? Porque no confiamos en Dios. Número 2, confiamos en Dios y por eso evangelizamos. Si empezamos a pensar, es que no sé evangelizar, es que si me preguntan cosas, es que si me quedo callado, es que si me empiezan a preguntar esto, lo otro, y no sé responder, ¿en quién estás confiando? En el hombre. Pero cuando confías en Dios, vas, pones el evangelio frente a la persona y ya,
Y te van a empezar a preguntar, oye, pero esto, saber, no lo sé. Lo único que sé es esto, y de esto te quiero compartir. ¿Y confías en Dios? Confiamos en Dios, por eso oramos. Muchas veces hemos malinterpretado la oración y hay quienes han llegado a pensar que si confiamos en Dios, ¿para qué oramos? No, confiamos en Dios, por eso oramos. Porque la oración no es yo le voy a cambiar las ideas a Dios o yo le voy a cambiar la voluntad de Dios a Dios. No, la oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí. La oración va a lograr que mi corazón se alinee a la voluntad de Dios. Y entonces confío que su voluntad es agradable y perfecta. Por eso oro, porque confío en Dios. Pero cuando no oramos, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no confiamos en Dios? ¿Para qué oramos? Y confío en mí. Confiamos en Dios, por eso ofrendamos. Volvemos al mismo elemento. Cuando empezamos a confiar más en nosotros mismos, tarde o temprano llegará el momento donde tendremos temor, tendremos miedo, que no la vamos a hacer. Entonces dejamos de honrar a Dios con nuestras finanzas porque decimos, si doy lo que creo que debo dar, ya no la voy a hacer. Entonces mejor o no doy o doy poquito. De todos modos, ya soy reformado. ¿Ah? Y entonces, ¿en quién empezamos a confiar? En nosotros, en nuestra estrategia financiera. Y dejamos de honrar a Dios. Es por eso que muchos, vuelvo a repetir, cuando pensando en el elemento del diezmo, llegan 10 pesos a tu vida, ¿cuánto sería el diezmo? 1 peso. Y dices, ok, he decidido en un tema personal familiar honrar a Dios con el 10%. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Va? Es un ejemplo. No estoy diciendo que háganlo así, no. Este es un ejemplo. Voy a honrar a Dios con el 10%. Entonces llegan 10 pesos. ¿Cuánto tengo que honrar a Dios? Pero mi falta de fe, ¿qué dice? Es muy poco. Mejor cuando se junte más. ¿Ah? Te llegan 10,000 pesos. ¿Con cuánto lo tendrías que honrar? ¿Y qué decimos? Es mucho. Y muchos hemos tenido en nuestras manos recursos que no hemos honrado a Dios. ¿Por qué? Porque hemos confiado más en nuestras estrategias que en Dios. Y es por eso el resultado en el cual hoy estamos. Y no somos una iglesia de la prosperidad, hermano. Tú lo sabes bien. Pero también toca hablar de estas cosas a veces. No honramos a Dios. Y este es un mal muchas veces en la iglesia reformada. No lo digo nada más aquí. Muchos venimos lastimados de gente que literalmente se aprovechó de nosotros, que hoy en día ya no queremos honrar a Dios. Pero nuevamente eso es una falta de confiar en Dios. Yo no te estoy diciendo con cuánto vas a honrar a Dios. Es una decisión tuya que ahí se traduce tu confianza en Dios. Yo no te estoy poniendo un elemento. Es más, el Nuevo Testamento, por eso nosotros no levantamos diezmos. Porque el Nuevo Testamento no habla de diezmos. El Nuevo Testamento dice cada uno de... Y ese es un elemento de confianza. Confiamos en Dios, por eso vamos a la Biblia. Porque queremos saber y conocer al Dios que me pide que confíe en Él. Quiero conocerlo más, quiero tener una relación más íntima con Dios. Es por eso que voy a la palabra, porque quiero confiar más en Él. Estoy batallando con mi confianza en Dios. No debo alejarme de la palabra, debo ir a la palabra porque voy a conocer quién es este Dios, el Dios que ha obrado a favor de su pueblo y mi confianza va a crecer. ¿Tú confías en alguien? ¿Tú le confiarías tu vida en alguien que no conoces? Pero lo hacemos. Cuando nos subimos en un taxi, cuando nos subimos en un colectivo, terminamos poniendo nuestras vidas en las manos de un chofer que si se duerme,
En últimas instancias sabemos que Dios es soberano, pero yo estoy hablando de un elemento práctico. Ok, ¿por qué nuestra confianza en Dios disminuye? Por una razón, porque no conocemos a Dios. Y no lo conocemos porque no pasamos tiempo en su palabra. Cuando pasemos tiempo en su palabra, conoceremos quién es Dios y entonces, por consecuencia, confiaremos en Él. ¿Puedes poner Nahum 1:7 en la Reina Valera? Creo que es ese texto. Nahum 1:7. Miren nuestras Biblias, hermano. Aquí está. Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce ¿a quién? ¿Qué texto es? Yo puedo decir, confío en Dios, pero ¿quién es el que lo sabe? Porque Él conoce. Confiamos en Dios, por eso ayunamos. Confiamos en Dios, por eso hacemos planes. Un corazón que tiene su esperanza en Dios hace planes, sabiendo que Dios, si en su providencia quiere, se llevarán a cabo, y si no, Él los va a cambiar. Pero la fe debe de motivarnos a hacer planes. O sea, eso de que Cristo viene ya no hagamos nada, no. Cristo viene y hay mucho que trabajar, trabajemos. Una persona que confía en Dios, sirve a Dios, evangeliza, ofrenda, ora, va a la Biblia, ayuna, hace planes, pero sobre todas las cosas, una persona que confía en Dios tiene esperanza, sabiendo que en cualquier momento su Dios vendrá por él. Confiar en Dios no debe ser, mis hermanos, una declaración doctrinal que solamente se quede así. Todos podemos hacer una declaración doctrinal y poner yo confío en Dios. Ok. Pero debemos de pasar de una declaración doctrinal a una cuestión vivencial, práctica. Esta es la teología reformada. La teología reformada no fueron solamente declaraciones teológicas bíblicas, no. La teología reformada fue un elemento de reformar la doctrina, la teología, que en consecuencia tendría que reformar la vida. No puedo decir que soy reformado si no empiezo a dejar que la palabra de Dios, que la doctrina, que la teología reformada transforme mi vida. De nada sirve tener una buena teología reformada a nivel de mi mente si no comienza a reformar mi corazón. Y una forma muy buena que puede empezar la teología reformada a reformar mi vida es comenzando a reconocer quizás algo tan básico, pero que lo hemos olvidado: confiar en Dios. Examínate, examina tu caminar. Examínate dónde estás parado, dónde estás en tus roles como hijo de Dios, como padre, como esposo, como madre, como esposa, como hijo, como hija. No sé cuáles roles tienes, pero posiciónate y examina tu caminar y ve cómo está tu confianza en Dios. ¿Cómo sería la balanza en tu vida entre, como diría Jeremías, en confiar en Dios y confiar en el hombre? Y si confiar en el hombre ha pesado más, vale la pena arrepentirnos, hermanos. Vale la pena ser sinceros con Dios y decirle: Señor, neta, perdóname. La verdad es que de las 10 decisiones que tomo, 9 las hago a mi manera, y en una sí te pido. Ahí a veces ni te pido tu punto de vista, te pido nada más que me autorices o que le des visto bueno a lo que yo ya quiero.
Porque muchos así vamos con Dios. Ya vamos con nuestro plan para que nos lo selle de visto bueno y entonces esperar el recurso. No, confiar en Dios es, Señor, hice estos planes. Aquí están, Señor. Tengo miedo que me digas que no. Tengo miedo que me los desbarates, Señor. Porque he puesto mi esperanza en estas cosas. He puesto mi esperanza en estos planes, Señor. Perdóname por eso. Quiero empezar a confiar en ti, Señor. Y si eso implica que tú desbarates esto, Señor, va a doler. Va a doler se va a quebrar mi corazón, pero es lo mejor. Porque bendito el hombre que confía en Dios. Estoy consciente, hermanos, que esta es una invitación para todos nosotros a rendirnos a Dios y no es fácil. Pero vale la pena reformar ese nivel de nuestro corazón, ese elemento de nuestro corazón, si realmente queremos ver una reforma en nuestra vida. Esto no se trata de comprarnos cada año la misma historia de este año sí. Esto no se trata de comprarnos de ahora sí. No, o sea, todo va a ir cambiando. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Y muchos nos hemos sentido estancados en la vida, sintiendo que ya no avanzamos, sintiendo que esto es todo, parece ser. Y eso ha golpeado nuestra confianza. Eso ha hecho no animarnos a creerle a Dios. Algunos hemos estado ahí estancados en el ministerio, en la vida personal, en planes, en sueños, en anhelos. Y ahí hemos estado pensando que eso es todo de la vida. Y ya ha menguado nuestra fe, ha menguado nuestra confianza. Y entonces nuestro cristianismo ya nada más lo vivimos por inercia. Pues hay que ir al culto, pues hay que hacer esto. Y cuando empezamos a rendirnos a Dios, no te estoy diciendo que delante de ti se van a aclarar las cosas. No, puede ser que delante de ti comiences a no ver absolutamente nada, porque literalmente es, Señor, estoy en tus manos. El que guía esto eres tú. Yo ya lo guié y la neta me ha ido mal. Yo ya guié este carro y ya choqué 3 veces. Va, Señor, me paso al lado del pasajero. Dale. Y el Señor va a empezar a ir por allá. Pero va, Señor, dale. No sé tú, pero yo quiero vivir en bendición. Quiero que en mi familia haya bendición. ¿Y sabes cómo? Confiando en Dios. ¿Te parece si oramos? Toma un momento y habla con Dios.